La comparecencia de Leire Díez iba a ser un ejercicio de transparencia. Así al menos nos lo vendieron. Que si libertad de prensa, que si investigación independiente, que si soy periodista, militante y víctima a la vez, vamos, lo que viene siendo el nuevo perfil profesional del siglo XXI. Militante del PSOE que se disfraza de reportera intrépida con carnet de prensa y de partido al mismo tiempo. Todo muy objetivo, claro. Pero tranquilos, que esta historia no acaba ahí. Leire se plantó delante de las cámaras para dar lo que ella misma definió como su verdad. Porque ya no existe la verdad, sino la suya. Su discurso fue tan profundamente contradictorio, tan meticulosamente confuso y tan deliciosamente enrevesado, que solo faltaba una musiquita de fondo de Expediente X y un holograma de Zapatero detrás asintiendo con cara de «sigan ustedes, que esto va bien». Empezó asegurando que llevaba años recopilando información, años. Pero no para filtrarla, manipularla o usarla con fines políticos, no. Para un libro, porque en este país cada vez que alguien mete las narices donde no debe, resulta que estaba escribiendo un libro. Y como la Constitución protege la creación literaria, pues ya con eso tienes carta blanca para grabar reuniones ilegales, acosar a funcionarios y tratar de influir en fiscales. Todo muy literario. De repente, cuando parecía que el acto no podía ser más aburrido, más previsible, más de guión de serie española subvencionada, apareció Aldama. Sí, Aldama, el empresario imputado, el fontanero del fontanerismo, el tipo que sabe más que el BOE pero que no suele hablar mucho. Y lo que dijo fue claro y directo. Esta señora está mintiendo. Y claro, ahí se acabó la fiesta de Leire, porque cuando alguien rompe el guión socialista con una frase tan sencilla como «miente», se nota el pánico en la sala. Cundió el desconcierto, las cámaras se volvieron locas y uno de los escoltas del PSOE, uno de los compañeros, empujó violentamente a Aldama. Una respuesta muy progresista. Si no puedes callar a alguien con argumentos, pues a empujones, que también es lenguaje inclusivo. Y ahí lo tenías. A Aldama siendo literalmente echado por dar su versión. Qué raro, ¿verdad? En una rueda de prensa de una periodista que defiende la libertad de expresión, resulta que se censura a quien la contradice. Viva el pluralismo, viva el debate, viva el PSOE y su manera de entender la democracia. Si no dices lo que quiero oír, te borro del plano, del padrón y de la historia. Leire, entre tanto, seguía en su mundo paralelo. Insistía en que todo lo que hace lo hace por el bien del Estado de Derecho, por amor a la verdad, por respeto a los valores constitucionales. Lástima que en el proceso se haya dedicado a sonsacar información sensible sobre la Guardia Civil, a presionar a fiscales, a manipular grabaciones privadas y a jugar con los tiempos mediáticos como si fuera directora de Sálvame Deluxe. Pero claro, eso no lo hacía ella, lo hacía su yo periodista, no su yo militante. Que no es lo mismo, aunque compartan móvil, despacho, contactos y argumentario. Lo mejor de todo fue su tono ofendido. Como si el país entero le debiera una disculpa. Como si hubiéramos osado dudar de la Santa Leire. Soy militante del PSOE, pero también periodista, dijo. Y uno no sabe si reír o llorar, porque si alguien puede escribir un libro sobre corrupción mientras cena con los corruptos, mientras los protege, mientras trabaja con ellos, es que el libro no es investigación, es autobiografía. ¿Y el PSOE? Calladito. O mejor dicho, murmurando por lo bajo que Leire ya no es de los suyos, que ha pedido la baja voluntaria, que esto ya no les representa. Claro, como si uno pudiera sacarse el carné de periodista como quien devuelve una tostadora defectuosa. Ayer era asesora en la sombra, hoy escritora underground. ¿Qué capacidad tienen para reciclar a sus peones cuando empieza a oler a cloaca? Y entre todo esto, Pedro Sánchez sigue sin comparecer. Como siempre. Porque mientras los demás se enfrentan en público, él se hace el ausente, el sorprendido, el indignado. Como si su gobierno no supiera nada, como si la fontanera de Ferraz hubiera actuado sola, con una libreta, una grabadora y muchas ganas de escribir una novela de espías. Pero el que cree eso es el mismo que pensaba que el Falcon lo usaban solo para emergencias. Que de inocentes está lleno el panteón del sanchismo. Así que prepárate para el resto del vídeo, porque lo que vas a ver es un resumen perfecto de la política española. Mentiras vestidas de periodismo, escándalos disfrazados de literatura, empujones en nombre de la libertad y un gobierno que no solo huele a cloaca, sino que nada en ella como pez en el agua. Bienvenidos otra vez al teatrillo de la verdad socialista, donde todo es verdad, hasta que alguien aparece a desmentirlo. Buenos días, muchas gracias por esta acogida, esta comparecencia que, como bien os mandé ayer, perdón. Voy a empezar. Buenos días, muchas gracias por la asistencia a esta comparecencia.
A estas alturas, no sé si por suerte o por desgracia, no necesito explicar quién soy, pero sí quiero precisar algunas cosas que para mí son importantes, porque en efecto soy militante del Partido Socialista hasta que tramite hoy la baja voluntaria, pero también soy licenciada en Ciencias Sociales y de la Información. Soy periodista. Y además soy una ciudadana con derechos, porque creo que se puede ser socialista y periodista. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Trabajo que llevo desarrollando durante varios años para publicar un libro que versará sobre los estragos del falso patriotismo y que tendrá que ver también, como ya he dicho en ocasiones, con la trama de los hidrocarburos. Este trabajo comenzó a raíz de los conocidísimos casos de la Kitchen, de lo que se ha venido llamando la policía patriótica, las investigaciones insólitas a partidos como Podemos, Operación Cataluña, casos graves, hidrocarburos, muchos más. En esa tarea he tenido conocimiento en detalle de muchos de esos escándalos directamente de las personas afectadas, con entrevistas, con reuniones, recopilación de datos, recuperación de antecedentes, análisis de procesos judiciales, relación del funcionamiento de los servicios públicos y de los derechos de los ciudadanos. En resumen, lo que se conoce como una tarea de periodismo de investigación. Con el objetivo de publicar un trabajo que evalúe diversos casos de gran trascendencia para nuestro Estado de Derecho. De forma más o menos intensa, trabajo en el libro casos más conocidos en los que se han constatado delitos graves, ya están constatados, y que de una u otra forma han tenido o tienen impacto político. Realizo esta tarea al amparo del artículo 20 de la Constitución, que garantiza el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos e ideas y a la producción y creación literaria y artística y a comunicar o recibir libremente información veraz. Por tanto, hay un primer dato que deseo subrayar. He estado años en ese trabajo de recopilar información antes de que saltasen a la luz los escándalos que afectan al gobierno del PSOE, que también he abordado, fruto de determinados vínculos, similares procedimientos, coincidencia de métodos, impacto de la opinión pública. Mentiría si no digo que al tratarse de casos que afectaban al PSOE he puesto entusiasmo, claro. Mentiría si no lo digo y por lo tanto no lo voy a hacer, no lo voy a ocultar. Pero curiosamente se me ha conocido fruto de un vídeo, de una grabación ilegal, en un despacho de abogados. Por supuesto, esa grabación y difusión de esa reunión serán objeto del trabajo que estoy investigando. No solo porque me afecta, sino porque las filtraciones calculadas y prefabricadas son uno de los temas que nuestro Estado de Derecho creo que debe de abordar, y con rapidez. Por cierto, vivimos a diario un sinnúmero de filtraciones, de actuaciones secretas que se difunden sin pudor. Podemos decir que a día de hoy hay artículos de la Constitución, como el 18.3, que dice que se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Curiosamente, solo se investiga, parece ser últimamente, las filtraciones al fiscal general del Estado y no las filtraciones que padecemos los demás. Pero voy a esa grabación de una reunión y en la que participé con personas a las que conozco desde hace tiempo. Disponía de información y obviamente, como vosotros entenderéis y hacéis como yo, reservaré mis fuentes. De que en esa reunión se podrían conocer hechos de relevancia sobre la investigación y los extremos del caso que todos ustedes conocen. La reunión y la videoconferencia duró mucho más tiempo y algún día espero que se conozca su contenido íntegro, no solo la parte que se ha publicado, lo que resulta imprescindible para un juicio ponderado de su contenido. En todo caso, sí quiero precisar que mi participación, que fue activa, tenía un objetivo: confirmar la información que había obtenido sobre la relación de afectados por la causa con algunos servidores públicos. Con tal fin, puse encima de la mesa las posibilidades que existen en nuestro ordenamiento. No comprometí ningún comportamiento de ningún servidor público. De eso estoy absolutamente tranquila. Ni fiscales, ni de nadie. Solo propuse esa posibilidad que siempre está abierta. Si se ha interpretado otra cosa, puede ser una mala interpretación
Quizás que yo me haya equivocado en su formulación, pero oigan, hasta el juez Peinado parece que se equivoca. Parece ser que es humano. Y como es evidente, cualquier relación con la Fiscalía correspondería a los abogados de los implicados, jamás he hecho ninguna. Deseo, de otro lado, dejar claro que mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Y lo voy a repetir las veces que haga falta. De nadie ni de representación de nadie. Como saben, además, ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE. Voy a volverlo a repetir. No tengo ningún cargo en el PSOE. Soy una militante con mis derechos como ciudadana, entre otros el de hacer libros y, en mi caso, denunciar las injusticias que estime oportunas. Deseo asimismo expresar mi confianza en la democracia y en el Estado de Derecho y, en general, de los servidores públicos. Pero no hay Estado de Derecho perfecto y una democracia no puede olvidar ni mirar para otro lado cuando pueda haber un mal funcionamiento de cualquier servicio público, máxime si afecta a nuestros derechos fundamentales. De mi trabajo he dado explicaciones ayer en el PSOE y porque quiero explicarme con toda la libertad del mundo y porque quiero decir todo lo que tenga que decir, ayer solicité mi baja de esa trama. Uy, Dios mío. Lo expulsaron directamente del partido. Esta señora abre un expediente y ayer dice ya que se da de baja. Es una sinvergüenza. Una sinvergüenza. Dice un trabajo periodístico. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto o amenazan a un civil como a mí. ¿A que no? Esta señora lo hace. Le han amenazado a usted. Están los socios, claro que sí. El problema no es Leire. El problema es todo lo que representa. Su comparecencia fue una performance política con disfraz de periodismo. Puro teatro. Con sus pausas dramáticas, sus apelaciones a la Constitución como si ella la hubiera escrito, y ese victimismo ya marca registrada del socialismo más rancio. Me persiguen porque digo la verdad, me graban ilegalmente, todo es por mi libro. En realidad, lo único que está escribiendo Leire es otro capítulo más del manual del sanchismo. Manipula, miente, y si te pillan, conviértete en mártir. Pero esta vez no coló. Porque a mitad del acto apareció alguien que ya estaba harto de callar. Aldama, imputado, señalado, demonizado. Pero con algo que a Leire le falta. Agallas. Se plantó frente a las cámaras a decir lo que nadie en el PSOE se atreve. Que Leire no es una periodista, que no está investigando nada. Que lo suyo es una operación de encubrimiento con todas las letras. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Un debate? ¿Un desmentido con argumentos? No. Le empujaron, como en un patio de colegio, pero con escoltas. Que en Ferraz los modales se aprenden en la misma clase que se imparten las lecciones de democracia. Ninguna. Aldama no se achicó. Denunció que había sido amenazado. Denunció que Leire había intentado coaccionar no solo a él, sino también a miembros de la Guardia Civil. Y no lo dijo al aire, lo dijo con pruebas, con audios, con datos. Por eso lo echaron a empujones, claro, porque cuando el relato se tambalea, el PSOE no duda en aplicar el viejo método. Al que hable se le borra. Lo más llamativo fue la reacción de los presentes. Nadie se levantó a condenar la agresión. Nadie le preguntó a Leire si era verdad lo que decía Aldama. Todos callados, todos mirando a otro lado. Porque en el sanchismo lo único que no se tolera es que se rompa la unidad de la mentira. Puedes ser corrupto, puedes tener fontaneros, puedes manipular, puedes extorsionar. Pero no puedes permitir que alguien lo diga en voz alta. Eso sí que no. Y ahí es donde entra la verdadera gravedad del asunto. Porque lo de Leire no es un caso aislado. No es una despistada con ínfulas literarias. Es parte de una estructura. Una red que ha venido tejiendo el PSOE durante años para blindarse, para encubrir sus cloacas, para controlar el relato. Leire es la punta del iceberg. Detrás están los que le pasaban la información, los que la protegían, los que le aplaudían mientras convertía la información pública en arma privada. Y en el centro de esa red, Pedro Sánchez, que sigue en silencio, como si no supiera nada, como si no fuera su gente, como si Ferraz no fuera su despacho. ¿Y qué va a hacer ahora el gobierno? Nada.
Absolutamente nada. Leire ya ha pedido la baja voluntaria. Con eso limpian el expediente. Es el clásico «aquí no ha pasado nada». Como cuando uno se cae en la calle y se levanta fingiendo que estaba haciendo yoga. Pues lo mismo. Leire se va por voluntad propia y el PSOE respira tranquilo, hasta que Aldama vuelva a hablar o hasta que aparezca otro vídeo, o hasta que otro periodista socialista se le ocurra escribir una novela negra usando los informes de la Fiscalía como guión. Mientras tanto, los ciudadanos seguimos pagando impuestos como si no hubiera un mañana, viendo cómo se reparten las subvenciones a quienes más gritan y cómo se persigue a quienes trabajan. Porque esta es la verdadera cloaca, no la que graban en vídeos, sino la que vivimos a diario, donde el que señala la corrupción es expulsado y el que la organiza escribe un libro con fondos públicos. Y ahora sí, vamos con el desenlace final. Porque esto no sería España si no acabara con un giro de tragicomedia digno del mejor sketch. Leire, tras toda su verborrea sobre la verdad, el Estado de Derecho y su pasión por el periodismo, ha terminado convertida en lo que tanto dice combatir: un peón más del poder. Ha pasado de ser la fontanera de Ferraz a la fontanera del autobombo. Su libro, si es que algún día lo publica, podría titularse «Cómo cargarse la credibilidad en 10 ruedas de prensa y una empujón». Y ojo, que seguro que lo presenta en la Feria del Libro con Pedro Sánchez de padrino y Bolaños de azafato. Aldama, por su parte, ha hecho más por la transparencia con una frase que Leire en 6 años de investigación. Pero claro, él no tiene el carné adecuado, no viste de rojo, no recita la Constitución de memoria en las tertulias, no llora cuando le preguntan por la España plurinacional. Lo suyo es más de verdad, menos postureo. Y tú, querido espectador, mientras pagas impuestos, ves cómo las empresas cierran, cómo los servicios públicos se desmoronan y cómo te piden que aplaudas a quienes se ríen de ti desde el atril. Recuerda, en el PSOE todo tiene solución. Todo se arregla con un empujón, un victimismo bien ensayado y una portada de libro aún no escrita. Porque aquí no gobierna un partido, aquí gobierna una editorial. Y los que mandan no buscan el poder, buscan el copyright.